Bienvenidas a todas nuevamente, qué gusto que estén aquí. Vamos a tener un hermoso tiempo. Sí, vamos a comer muy bueno al ratito, espérense. Vamos a tener un buen compañerismo, un tiempo bien agradable, pero ahorita vamos a tener el alimento más necesario, que es la palabra de Dios. Este año, nuestro enfoque como ministerio es aprender cómo ser mujeres conforme a la palabra de Dios, siendo transformadas por la palabra de Dios. Y desde enero hemos visto los temas caminando en el diseño de Dios. Miramos caminando en prudencia. Y el mes pasado miramos caminando vestidas de castidad y respeto. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo ser mujeres que están caminando en sabiduría. Ese es el título de nuestro tema. Señor, enséñanos a ser mujeres que caminan en sabiduría. Voy a invitarles que hablan en el libro de Proverbios. Vamos a estar enfocadas en el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Los puedes leer ahí sentada con tu vista. Proverbios 2 del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Bendito Padre, aquí estamos un grupo de mujeres necesitadas de ti, de tu sabiduría, y pido en esta mañana que sea tu Espíritu Santo que obre en cada corazón. Señor, abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, alinea nuestro corazón a lo que tú quieres, Señor, y que sometamos nuestra voluntad a la tuya. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer está escrito en este libro llamado Proverbios. Y Proverbios es un libro conocido como un libro de sabiduría. Para comenzar, creo que es importante que definamos esta palabra porque vamos a estarla comentando bastante. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es conocimiento de Dios que nos capacita para hablar o actuar en nuestro diario vivir reflejando el carácter de Dios. La sabiduría es conocimiento de Dios puesto en práctica. No es conocer solamente de Dios y guardarlo, no es memorizar versículos y saberlos. Sabiduría es más allá. Sabiduría es, sé lo que Dios dice, sé quién es Dios y ahora lo voy a poner en práctica. La diferencia de lo que es inteligencia. Inteligencia es la capacidad de entender algo.
de resolver problemas o conocimiento académico. Ser inteligente no implica ser sabio. Hay muchas personas muy inteligentes e intelectuales que toman decisiones muy insensatas. Eso no es lo mismo. Ahora, el libro de Proverbios es sabiduría de Dios. Dios nos ha dado su sabiduría en este hermoso libro. Pero algo que quiero que tengas en mente, cuando tú leas Proverbios, es importante saber que los proverbios son principios, no promesas. Son principios que Dios nos ha dado, donde nos instruye. Si tú haces esto, va a haber un resultado de esto. Si no haces esto, el resultado va a ser esto. Pero no es una promesa como vemos en otras partes. Y esto es importante saber, porque a veces tomamos proverbios y las oramos o las tomamos como que sí es una promesa. Pero no, el libro de Proverbios son principios que Dios nos ha dado para que vivamos en ella y nos ayude en nuestro diario vivir. Si no has leído Proverbios, te animo. Pasa tiempo en este libro. Hermanas, este libro nos habla de temas sobre el dinero, la amistad. Nos habla sobre la disciplina, la familia, la honestidad, el trabajo, la pereza. Nos habla sobre el amor. Y nos da principios prácticos. A veces dice uno, pero ¿cómo le hago? Ve a Proverbios. Proverbios es un libro que nos da principios prácticos para vivir. Y antes de entrar a nuestro pasaje, quiero nomás que miremos un poquito de Proverbios que nos va a ayudar a realmente apreciar el texto que vamos a ver. Proverbios 1:1 nos da un detalle importante, porque comienza diciendo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ese es un dato muy importante porque nos deja saber quién escribió el libro de Proverbios. Fue Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David. Ahora, hay algunos proverbios que no escribió Salomón, pero la gran mayoría son escritas por él. Lo interesante cuando piensas en quién es Salomón. Salomón quedó como rey a una edad muy joven. Cuando muere David, queda Salomón como rey y él es joven. Y la responsabilidad que cae sobre él es tremenda. Salomón tiene que guiar a todo el pueblo de Israel. Salomón le pide a Dios sabiduría. Dame sabiduría para saber cómo hacer esto. A Dios le agrada esa petición y Dios la concede. Esto es lo que vamos a ver hoy. Sabiduría de Dios dada al hombre más sabio, conocido en la tierra como el hombre más sabio, y ahora nosotras las tenemos delante de nosotros. Quiero que rápidamente veamos cuál es el propósito de estos proverbios, porque te va a ayudar a apreciar lo que está escrito en este libro. En el versículo de 2 al 7 nos dice todas las razones por el cual fue escrito. Mira, dice que estos proverbios fueron escritos para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Jóvenes que están aquí, ¿quieres inteligencia? ¿Quieres saber cómo conducir tu vida como joven? Lee Proverbios. Para entender proverbios, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Necesitamos más razón por qué ir al libro de Proverbios? Oh, hermana, aquí nos dice todo.
Pero ahora vayamos a nuestro texto. Capítulo 2, versículo 1. Cuando nosotros pensamos en un camino, ya sea para un viaje largo en carro, ya sea el camino para lograr tu carrera, ya sea el camino para bajar de peso, ya sea el camino de la maternidad o de ser esposa o cualquier otra área, cuando pensamos en el camino, en el trayecto, creo que la mayoría de las personas desean que ese camino sea rápido y fácil. Quisiéramos acortar la distancia, el esfuerzo y la espera requerida para llegar al final. Pero en este primer punto vamos a observar que el camino a la sabiduría requiere humildad, búsqueda y temor de Jehová. Vayamos al versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Salomón comienza instruyendo a su hijo. Ahora el rey está instruyendo a su hijo y le comienza diciendo, hijo mío, si recibieres mis palabras. Presta atención a esa palabra sí. Subráyala en tu Biblia porque aparece 3 veces más. Y el rey le dice a su hijo, si haces esto, si recibieres. Hermana, el recibir consejo requiere humildad. Mucho más si este consejo viene de los padres. Cuando uno está joven, jovencitas que están aquí, piensen, nosotras ya mayorcitas, recordemos, cuando uno está joven, piensa que ya lo sabe todo. Cuando uno está joven, piensa que los padres no entienden, que uno es diferente, uno no va a caer en las mismas cosas que ellos. Cuando uno está joven, se cree más inteligente, los tiempos han cambiado en you don't get it, y por tanto no quiere recibir consejo ni del padre ni de algún adulto, porque requiere humildad. Recibir consejo requiere humildad. Como adultas, no nomás las jovencitas, como adultas, el recibir consejo también requiere humildad, porque implica que no lo sabemos todo. Implica que necesitamos ayuda. Implica que nos falta conocimiento o entendimiento en alguna área. Implica que si yo pido consejo de cómo ser mamá, quiere decir que no estoy llenando alguna área. Si estoy pidiendo consejo como esposa, como estudiante, en un trabajo, es que entonces algo hace falta y es reconocer eso, requiere humildad. Y Salomón le dice a su hijo, hijo mío, si recibieres, si escuchas mis palabras y mis mandamientos, recibes dentro de ti. Salomón le está enseñando a su hijo que algo es requerido de su parte, que en vez de cerrarse en su propia opinión o creerse ya saberlo todo, al contrario, el camino a la sabiduría requiere humildad. Pero luego en los versículos de 2 al 4 le dice otra cosa, porque ahora continúa diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Nuevamente, si haces estas cosas, hijo mío, si te humillas y prestas oído a la sabiduría, y si inclinas, el inclinarse requiere ¿qué? Humildad. El bajar, esa imagen de inclinarse
requiere humildad. Y le dice, si inclinares tu corazón, en otras palabras, si inclinas tus emociones, si inclinas tus pensamientos, si inclinas tu voluntad. Y luego en el versículo 3 le dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares y dieres tu voz, quiere decir si pides. El pedir requiere humildad. Y luego le dice, si la buscares, el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Hijo mío, si la valoras, si ves que la sabiduría es algo de gran valor. Salomón le dice, hijo, tienes que ser humilde. El camino a la sabiduría comienza con que seas humilde, una actitud humilde. Pero también va a requerir que tú busques tras ella, que tú te inclines, que tú la busques, la desees, la valores. El camino a la sabiduría requiere humildad y requiere búsqueda. Yo creo que muchas veces pensamos que por ser hijas de Dios, automáticamente vamos a ser sabias. A veces pensamos que si le pedimos a Dios y oramos, en ese instante, ¡puf!, la sabiduría va a descender del cielo, me va a llenar, ya sé qué hacer. No. Salomón le dice, hijo, humíllate y búscala. Ciertamente debemos pedir sabiduría. No digan, ay, la hermana dijo que no pida. No, pide sabiduría. Pide sabiduría. Porque Santiago 1:7 nos dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Sí, hay que pedir sabiduría, clamar tras ella. Pero no decir, Señor, dame sabiduría. Ok, where is it? Todavía no sé qué hacer, ¿dónde está la sabiduría? No, dice, ahora ve tras ella. Busca en su palabra. Pide al Espíritu Santo de sabiduría. Ve y pide consejo sabio de tus líderes que conocen la palabra y te van a aconsejar sabiamente. Pero hay una cosa más que el camino de la sabiduría requiere. Temor de Jehová. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta este punto, Salomón le ha estado dando instrucciones a su hijo de lo que debe ser humilde y cómo hacerlo, buscar la sabiduría. Pero ahora en el versículo 5 le comienza a decir el resultado de hacer estas cosas, porque le dice, entonces, esa es una palabra que nos dice, va a pasar algo. Entonces entenderás el temor de Jehová. Quiero que por un momento volvamos a Proverbios 1:7. Porque Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El comienzo, el inicio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero en el capítulo 2, versículo 5 nos dice, ahora vas a entender el temor de Jehová. Esto quiere decir que el temor de Jehová es el inicio, pero también es algo que debemos continuar haciendo. Comienza con el temor, pero continúa, porque comienzas, pero luego ahora vas a entenderlo, vas a profundizar, vas a saber más porque lo estás buscando, porque te estás humillando, porque lo estás valorando. Lo interesante es que el mismo Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo
del hombre. El hombre más sabio dice, la sabiduría comienza, continúa y termina en el temor de Jehová y obedecerlo. Es lo que nos está dejando saber el día de hoy. Ahora, temer a Dios es reconocer su grandeza. Temer a Dios es reconocer su poder. Temer a Dios es reconocer su gloria, su santidad y temblar ante Él. No es solamente saber que Él existe, sino que Él gobierna. Temer a Dios es saber que la vida y la muerte está en sus manos y que Él es el juez justo. Y por lo tanto, yo debo humillarme ante Él y reconocer mi necesidad de Él. El temor de Dios es vivir en reverencia, en respeto y un temblor ante quien Él es. Te pregunto, ¿temes a Dios? ¿Hay una actitud de humildad en ti para recibir consejo? ¿Estás activamente buscando la sabiduría de Dios o simplemente esperando que caiga del cielo? Preguntas para considerar en nuestro primer punto. Pero no para el texto ahí, porque nuestro segundo punto es el dador de la sabiduría. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Piensa por un momento nuevamente, ¿quién está diciendo estas palabras? Salomón. Salomón dice estas palabras con convicción y certeza. Él sabe de quién viene la sabiduría. ¿Por qué? Porque él la pidió y Dios se la dio. Salomón le dice a su hijo, trust me, yo sé, créeme, la sabiduría viene de Dios. Yo te lo digo por experiencia, la sabiduría viene de Dios. Y eso es lo que Salomón le está diciendo a su hijo. El texto que leímos, o el texto que leyó nuestra hermana hace un ratito, vamos a voltear a él por un momento. Job capítulo 28. Me impactó mucho al estar estudiando ver Job 28, porque todo este capítulo se trata de dónde está la sabiduría, dónde se encuentra la sabiduría. Y en Job 28, versículo 12, Job hace esta pregunta. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job quiere saber dónde se encuentra. No se puede comprar, no se puede ir a pedírsela a alguien. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Y el versículo 23 nos da la respuesta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Es Dios. Y si vas a un versículo más, en Job, ahí mismo, pero en Job 12:13, Job dice estas palabras. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí Salomón le ha estado diciendo a su hijo, el camino a la sabiduría requiere humildad,
requiere búsqueda y requiere temor de Jehová. Ahí es donde comienza. Y ahora miramos que le dice, y el que la da es Dios. Los versículos 7 y 8, ahora Salomón le deja saber a su hijo todo lo que Dios hace por sus hijos, todo lo que Dios hace por aquellos que le temen. Mira el versículo 7, nuevamente regresando a Proverbios 2:7, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. En esta porción Salomón está dejando saber claramente que hay una distinción de quiénes son los que reciben todo esto de parte de Dios. Porque dice que Dios provee, que Dios es escudo, que Dios guarda y que Dios preserva. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Pero a quién? A los rectos, a los que caminan rectamente, a los justos, los que están en veredas de juicio, a los justos y a sus santos. Esto es importante notar, porque Dios, a través de su palabra, nos está diciendo, yo hago todo esto. Aquellos que son rectos, justos. ¿Y quiénes son los rectos y justos? Los del versículo 5, los que temen a Jehová, los que tienen temor de Jehová. Estos son los rectos, estos son los justos. Hay un temor en ellos, por tanto quieren obedecer a Dios, quieren caminar en sus veredas. Y dice Dios, los que me temen, a ellos yo voy a guardar, a ellos yo voy a hacer escudo y preservar. Y el versículo 9 nuevamente nos da un entonces, un resultado. Salomón le dice, hijo, Dios es el que da la sabiduría y Dios es el que da todas estas cosas. Y si tú continúas, mira lo que va a pasar. Entonces entenderás, otro entendimiento va a venir. Entenderás que justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El primer entonces que nos presenta Salomón se trata con tu relación con Dios primeramente. Buscar la sabiduría va a ponerte en buena relación con Dios primeramente. Pero el seguir la sabiduría y Dios te guarda y hace todo esto, te pone bien con los demás. Hermana, la sabiduría nos ayuda en nuestras relaciones. La sabiduría nos ayuda a no tener arranques emocionales. La sabiduría nos ayuda a saber cómo usar este instrumentito aquí. La sabiduría nos ayuda a pensar antes de hablar. La sabiduría nos ayuda a ser convencidas cuando actuamos mal. Hermanas, Dios hace todo esto a aquellas que buscan la sabiduría y hay un resultado. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría del hombre. En Santiago, te lo dejo de tarea, en Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 16, nos habla sobre la sabiduría del hombre y dice que es terrenal y es diabólica. Porque hay celos, hay contención, hay amargura. Pero la sabiduría de Dios es lo opuesto, es benigna, es bondadosa, es pacífica, misericordiosa. La sabiduría de Dios nos ayuda en nuestras relaciones. Pero el tercer punto que quiero que miremos es la protección de la sabiduría.
Mira los últimos dos versículos, versículos 10 y 11. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Salomón le dice, hijo, cuando ya es parte de ti, cuando es parte de todo tu ser, cuando la sabiduría está en tu mente, gobierna tus emociones, has sometido tu voluntad en ella, cuando la sabiduría está en ti, en todo tu ser, algo va a pasar. Dice, o antes de eso dice, y cuando la ciencia fuere grata a tu alma, cuando te deleites en ella, hermana, no es solamente hacerlo porque, pues lo tengo que hacer. Es deleitarte en la sabiduría, en el querer conocer. Y dice, cuando los tienes y te deleitas en ello, versículo 11, dos cosas. La discreción te guardará. La discreción te guardará. ¿Qué es discreción? Discreción es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Es tener buen sentido, es common sense, en cierta manera ese sentido común, pero tener sensatez para formar juicio y para hablar u obrar. So dice, la discreción te va a guardar. Y luego dice también, en el versículo 11, te preservará o te protegerá la inteligencia. So, mi pregunta cuando yo estaba estudiando, dije, ok, pero ¿de qué me protege? ¿La sabiduría me va a proteger de qué? Y si tú continúas leyendo este proverbio, el versículo 12 nos dice algo. El versículo 12 dice, nuevamente la razón, te preserva la inteligencia para librarte del mal camino. La sabiduría nos protege del mal camino. ¿Por qué? Porque tú vas a ver el mal camino y la sabiduría te va a decir, no camines por ahí. No es buen lugar. No vayas por esa senda. Porque estás en temor de Jehová, porque la estás buscando la sabiduría, porque humildemente estás pidiendo consejo y ves y dices, no, te va a proteger de esas decisiones, te va a proteger del mal camino. Pero también ese mismo versículo 12 dice, de los hombres que hablan perversidades, y en el versículo 16, serás librado de la mujer extraña. En otras palabras, la sabiduría te protege del mal camino y también pone una barrera de protección en tus relaciones. ¿Con quién debes juntarte y con quién no? ¿Quién debes ser los que te rodean y quién no? La sabiduría te va a ayudar a ver esta relación, esta amistad, este grupo con quien me estoy juntando, aquellos a quien yo llamo amigos, a quien voy a derramar mi situación. Te va a proteger y te va a decir, no te están aconsejando bien, no te están bendiciendo, no te están ayudando a crecer, te están alejando del temor de Dios. Hermanas, el camino a la sabiduría requiere humildad, búsqueda, temor de Jehová. Dios es el que da la sabiduría y la sabiduría nos protege. ¡Qué maravilloso! Pero quiero terminar con esto, hermanas, porque esto a mí me impactó, me hizo caer de rodillas cuando yo estaba estudiando y yo decía, ay Señor, necesito mucha sabiduría, necesito de ti, necesito buscar más, necesito anhelarte más, Señor. Y después al estar estudiando, hermanas, caigo a este versículo, me impactó tanto y quiero que también las impacte a ustedes. Vayan a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Porque estamos viendo lo que es la sabiduría.
que hay el camino de la sabiduría, que Dios da la sabiduría y que la sabiduría nos protege. Pero ahora mira lo que dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es esa sabiduría, hermanas. Cristo es ese camino en que debemos andar, el camino que nos lleva directamente al Padre. Cristo es el camino, ante Él debemos humillarnos, a Él es a quien debemos buscar y anhelar, es temer a Dios y a su Hijo, Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Dios ha dado a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Y es cuando crees en el Hijo, cuando te humillas ante Él, cuando tú reconoces tu necedad y necesidad de Él, cuando te arrepientes y clamas al Hijo, quien es sabiduría de Dios para salvación, Él viene a tu vida, te hace una nueva persona, una nueva criatura. Y Él, Cristo, sabiduría de Dios, es ahora el que nos protege de las garras del enemigo, nos protege. Y Él está a la diestra intercediendo por nosotras. Hermana, ¿puedes ver lo maravilloso de la sabiduría de Dios? Que no es solamente, ay, es que necesito saber qué hacer. ¿Me muevo o no me muevo? ¿Compro o no compro? Hermana, la sabiduría de Dios va mucho más allá. Es Cristo mismo. La sabiduría de Dios es el Hijo que vino a morir por nosotros. Y es por eso que Dios dice, es aquellos que están en el Hijo, a quien Él protege, Él cuida, Él bendice, Él ayuda. Si tú estás aquí y no eres hija de Dios, tal vez conoces de Dios, pero el temor de Dios aún no está en tu corazón. ¿Cómo puedes saber? Bueno, pues no sé si temo a Dios o no. Pregúntate a ti misma, ¿quién gobierna mi vida? ¿Estoy temblando ante ese Creador que tiene la vida y la muerte en sus manos? ¿Dependo de Él? ¿Lo busco a Él? ¿Quiero agradarle a Él? ¿Estoy dispuesta a negarme a mí misma para seguirlo a Él? ¿O soy yo la que gobierna? Y yo digo, bueno, no, yo decido. Yo sé qué hacer en esta situación. Yo voy a la iglesia, me gusta ir, pero yo guío mi vida. No hay temor, no hay temor. Porque si tú conocieras a Dios, al Dios de aquí, tú caes de rodillas. Tú caes de rodillas y tiemblas. Sí, tiemblas. Porque reconoces que Él es santo. Reconoces el poder que tiene. Y tú dices, sí, Señor, lo que tú digas. Si a tu corazón aún no tiembla ante su presencia, Él te ha traído hoy para que escuches este glorioso mensaje. Dejes tu camino de necedad, porque el que no busca sabiduría es un necio. Proverbios 1:7 dice, y no soy yo, enójense con el Señor y su palabra. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos o los necios desprecian la sabiduría de Dios, la sabiduría y la enseñanza. Si no hay temor en ti, tú vas a ser un necio
que desprecias, no quieres saber. I'm fine, I'm good, it's my life. Es mi vida, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Voy a la iglesia, doy mi dinerito, hago una que otra obrita, me pulo así por afuera para que no me vea tan mal, estoy bien. Estás en el camino de necedad. Arrepiéntete, reconoce, requiere humildad. Y ahora clama a la sabiduría de Dios, a Cristo mismo. Pídele que Él gobierne tu vida. Y di, de hoy en adelante quiero vivir en el temor de Dios. Hermanas, que esta enseñanza quede en nuestro corazón. No solamente haya entrado y salido, pero que algo quede en nosotras para ponerla en práctica. ¿Quieres ser mujer sabia? Conoce y vive. Conoce y vive lo que has aprendido. Vamos a orar. Señor bendito, grande y glorioso eres tú. Tú eres el único y sabio Dios, y a ti te alabamos. Gracias, porque en tu Hijo Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Gracias, Señor, porque nos dejas tu palabra para saber el camino a la sabiduría. Perdona, Señor, si ha habido arrogancia, si ha habido orgullo, altivez, y nos ha impedido buscar de tu sabiduría. Padre, quebranta corazones. Haznos ver dónde estamos, Señor, fallando. Padre, si hemos dependido de nuestro propio entendimiento, conocimiento, habilidades, fuerzas, perdónanos porque no somos nada sin ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, tu sabiduría para salvación. Gracias, Señor, porque tu Hijo nos protege, nos limpia, nos perdona, nos salva, nos justifica y nos santifica. Gracias por tu Espíritu Santo sabio que mora en cada una de tus hijas para instruir, para redarguir, para guiarnos a la verdad. Gracias por tu palabra sabia que es la que trae, que alumbra nuestro entendimiento, que trae gozo a nuestra alma, que nos ayuda a ser fortalecidas y firmes en ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, porque solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Padre, al concluir este tiempo, que tu Espíritu Santo continúe trabajando en cada corazón. También, Señor, en este momento te damos gracias por los alimentos que estaremos compartiendo. Que eso sea un tiempo tan agradable, Señor, donde ahora vamos a hablar y compartir lo que tú nos estás instruyendo. Padre, guarda nuestras conversaciones, que nuestras conversaciones te traigan honra y gloria, que seamos sabias en la manera que compartimos lo que compartimos. Señor, bendice el resto de este tiempo de compañerismo, porque ciertamente cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.